Ojalá que pudiéramos resolverlos. ¿Qué es el acto médico? Código de ética del Colegio Médico. Acto médico es el proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica la condición de enfermedad o de salud de una persona. El acto médico es exclusiva competencia y responsabilidad del médico, de hecho que es así. ¿Qué cosa es una actividad profesional? Aquí estamos hablando ya no solamente del médico, sino de los otros profesionales de la salud. Para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, obstetricia, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención de la salud, se requiere tener título profesional, cumplir con los demás requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que dispone la ley. El acto médico, según el Colegio Médico, es una relación libre entre el médico y el paciente desde tiempos inmemorables y seguirá siéndolo. Pese a ello, existe la tendencia por la determinación del marco organizativo actual de la práctica médica y su relación con el conjunto social, es decir, el escenario en torno al que sus estructuras y procesos rodean al médico y paciente e influyen en el acto médico. Código de ética del Colegio Médico. Que podría definirse el acto médico como el conjunto de acciones que recibe el paciente en los servicios de salud realizados por un profesional médico con el objeto de recuperar su salud. El acto médico debe desarrollarse en un entorno apropiado, adecuado, condiciones ideales, con instalaciones que reúnan características arquitectónicas que el desarrollo sanitario actual exige. Aunque eso no es tan cierto, vemos esos hospitales que eran llamados de solidaridad, están en cualquier esquina de una cuadra, están instalados. Ley General, llamada Ley General de Salud, 27604, artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud atención médico-quirúrgica de emergencia cuando lo necesite, estando los establecimientos de salud sin excepción obligados a prestar esta atención mientras subsista el estado de grave riesgo para la vida o la salud. Hecho que algunos establecimientos públicos no cumplen mientras no haya un pago por adelantado. La ley no dice que se pague primero, sino se atienda primero. Ley General de Salud. Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento previo o el consentimiento de la persona llamada legalmente a darlo. Es decir, de un menor de edad serán los legalmente a dar el consentimiento serán los padres. Una persona adulta a través del juez pueden delegar a los padres para que firmen su consentimiento. Sin embargo, este consentimiento informado que ya es conocido se exceptúa en los casos de intervenciones de emergencia. Viene una emergencia, la ley establece que se exceptúa, no están obligados a exigirla el consentimiento informado, o sea que
la hojita con sus datos, con su firma, que esté bien firmado. Recomendación para los que van a ser anestesiólogos. Cuando hay una emergencia, no nos exijan pues que vaya con consentimiento informado, firmado. Es una persona inconsciente, está sin familia, lo trae el patrullero, lo trae de los bomberos, llega a emergencia, requiere operación, no hay quien lo firme. El anestesiólogo no debería poner trabas. La ley de emergencia, la ley general de salud lo establece que el consentimiento informado se exceptúa en casos de emergencia. Si negara en su consentimiento, o sea, se refiere a si los pacientes, el familiar, se negara el consentimiento para el tratamiento médico o quirúrgico, se les explica qué es lo que tiene, cuál es la solución que requiere un tratamiento médico o quirúrgico, pero la persona se niega, el médico tiene que evaluar si es un estado que implica gravedad de perder un órgano o de perder la vida. No se puede intervenir si su consentimiento es correcto, pero sin embargo se debe comunicar a la autoridad judicial competente. En un establecimiento de salud, primero comunico a mi jefe y mi jefe comunicará a la policía o al fiscal, que es en todo caso que se acude en muchos casos. Artículo 15.3. El paciente tiene el derecho a ser atendido por profesionales de la salud que estén debidamente capacitados, certificados y recertificados. No solamente se necesita un título profesional, que este profesional esté habilitado, esté certificado si es que es un recientemente egresado. Cuando tiene más de 5 años, cada 5 años se tiene que recertificar, como es el caso del médico, sea especialista o médico cirujano, tiene que recertificar cada 5 años cumpliendo con una cantidad de créditos. Responsabilidad médica o culpa médica. ¿Qué es culpa? Es una infracción a una obligación preexistente fijada por la ley o por un contrato establecido, escrito. Diferenciemos qué cosa es dolo, qué cosa es culpa. A un inicio me parecía que el culpa era más de mayor gravedad. No, no es cierto. El dolo es de mayor gravedad. El dolo, ¿qué es? Es actuar en forma deliberada en causar daño. Hay intención de hacer daño en forma deliberada. Culpa o delito culposo, delito doloso, delito culposo, culposo. Falta en culpa hay falta de intención, pero hay descuido. El descuido es negligencia. Tiene la dolencia en un miembro y actúo quirúrgicamente en el otro miembro. Ese es descuido. Desconocimiento es la impericia. No estoy capacitado a hacer tal procedimiento, pero yo me arriesgo y lo hago. Y falta de previsión. Le- mm, Programo una cirugía ginecológica que donde hay bastantes hemorragia y que puede riesgo de necesitar transfusión sanguínea, pero no tengo banco de sangre. Actuar bajo esa circunstancia sin prever eso es una imprudencia. Pero aunque también hay casos fortuitos, los casos que no tiene culpa el médico, no tiene culpa nadie, que puede ser como un accidente. Definamos un poquito en forma separada qué es negligencia, impericia, imprudencia. Negligencia es incumplimiento de elementales principios inherentes al arte o profesión, que sabiendo lo que se debe hacer no se hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer, se hace. Impericia es la falta de conocimientos técnicos profesionales básicos
y avanzados e indispensables que se deben de tener obligatoriamente en determinado arte o profesión al ejercer. Imprudencia es afrontar riesgos sin haber tomado las medidas o debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario sin prever inconvenientes que resultaran de acción u omisión. Certificado médico, acuérdese de esto. Código Penal, artículo 431, el médico que maliciosamente expide un certificado falso respecto a la existencia o no existencia presente o pasada de enfermedades físicas o mentales será reprimido con pena privativa de la libertad. Cuando se haya dado la falsa certificación con el objeto de que se admita o interne a una persona en un hospital para enfermos mentales, la pena será privativa de libertad, no menor de 3 años ni mayor de 6 años. Aunque vemos algunos que admiten su internamiento en clínicas por enfermedades graves, pasó la persecución, el día siguiente están libres, sanó el enfermo muy rápido. ¿Cuáles son las sanciones que pueden existir frente a infracciones? Primero es la responsabilidad moral. Y la responsabilidad moral lo tenemos todos porque pensamos que algo pude haber hecho mejor. Alguna vez o muchas veces lo sentimos así. ¿Qué tal si hubiese hecho esto en vez de lo que hice? De repente no hubiese salido resultados malos, hubiese sido mejor. Y hay sentimientos de culpa que quitan el sueño. Ya esa es una forma de sanción. Responsabilidad social. A través de los medios vemos que se insiste mucho en algún mal acto de algún profesional. Entonces, ¿qué se crea ahí? Mala fama. Responsabilidad del tipo legal, que puede ser diversas, tanto en el plano penal, que puede llegar a la sanción de prisión. El colegio de ética del colegio médico nos cae también por allí. Administrativo puede ser una sanción de suspensión de 1 semana, de 2 semanas, de un mes. Y laboral, administrativo, que creo que es lo mismo. Y civil es reparación civil por los daños y perjuicios que puede haberse provocado en la persona que se queja. Para que tengan una orientación y el que quiere escoger ginecología lo haga conociendo bastante bien a qué nos exponemos los ginecólogos, que al final aprendemos a ser visitadores de la policía, de la DIRINCRI, de la fiscalía y de los juzgados penales y civiles. Especialidades más denunciadas, el médico. Entre las dos especialidades, médico y odontólogo, 96% el médico, el 2% el odontólogo. También se quejan del odontólogo, pero muy poco. Si buscamos por áreas, ¿cuál es el área clínica o el área quirúrgica? ¿Dónde hay más quejas? El área quirúrgica. Por especialidades, ginecología y obstetricia, denuncias, es al por mayor. Creo que no hay ginecólogo en la actualidad que no tenga una denuncia. Le sigue neurocirugía, cirugía general, medicina 7%, traumatología 6%, emergencias, psiquiatría, anestesiología, pediatría, cirugía plástica, gastroenterología. Este autor se expresó lo siguiente para referirse al riesgo que hay en un parto. El viaje más peligroso que realiza el hombre en su vida es el de las 4 pulgadas, refiriéndose a los 8 centímetros del trayecto del canal del parto.
Consentimiento informado, que está claramente establecido en la Ley General de Salud, artículo 15.4, a otorgar consentimiento informado libre y voluntario sin que medie ningún mecanismo que vige su voluntad para que procedimiento o tratamiento de salud, en especial en las siguientes situaciones. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es decirle que si alguien viene con una dolencia, explicarle de qué se trata, cuáles son los posibles diagnósticos y cuáles son los posibles tratamientos, sea médico, sea quirúrgico. ¿Qué pasaría si no acepta el tratamiento? ¿Qué pasaría si acepta el tratamiento? Entonces, el paciente debe conocer todas esas circunstancias, primero que lo entienda perfectamente. No es hacerle firmar un papelito donde está su firma, firme, firme acá, no, tiene que entenderlo perfectamente. Y tiene derecho a preguntar si tiene dudas. Quedan exceptuadas, repito en esto, exceptuado el consentimiento informado de las situaciones de emergencia. ¿Cuándo es necesario el consentimiento informado? Cuando se trate de pruebas riesgosas e intervenciones quirúrgicas. En ginecología, la anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona supuesto, es necesario el consentimiento informado que debe constar por escrito. Es un documento, finalmente tiene que traducirse a un documento escrito que tiene que estar inserto en la historia. Si una persona no sabe firmar, tendrá que poner su huella digital y una persona que firme como testigo. Norma técnica de planificación familiar. En la actualidad exige consentimiento informado, debe haber para métodos quirúrgicos de contracepción, sea bloqueo tubárico o vasectomía. También se requiere consentimiento informado para administrar los implantes del dispositivo intrauterino. Hay una característica importante que hay que tenerla en cuenta cuando se hace la contracepción quirúrgica femenina o masculina, que la solicitud se lo firma hoy día y no se le puede hacer el día siguiente ni el segundo día el procedimiento, sino tiene que pasar mínimamente 72 horas como mínimo para que recién firme su autorización después de haberlo firmado su solicitud. La buena relación con el médico paciente es la mejor arma para llevar todo en buena relación, de tal manera que se explique bien, que entienda bien el paciente, finalmente que se tenga un consentimiento informado, que lo firme, pero habiéndolo entendido. Se observa que el mayor número de fallas de la comunicación es la que más puede conllevar a quejas. La indiferencia. Bueno, espere, no espere, ya le diremos después, es indiferencia. O la información errónea que se puede dar de un dato y nos lleva a muchas quejas. Prevención. ¿Qué debe hacerse para prevenir la impericia? Para que su impericia, si no estoy capacitado en este procedimiento, tengo que capacitarme. Actualización, certificación. Pero no solamente debería ser pues, las certificaciones del médico en forma individual, sino que las certificaciones también deberían ser de las facultades de medicina y las escuelas de medicina. Porque ¿qué ganamos? Que exigir al profesional que ya está formado, pero las instituciones formadoras no están certificados. Y ojalá que fuera que el currículo de todas las facultades de medicina en el país fueran uniformes con el mínimo de exigencias. Prevención para imprudencia, negligencia.
Conocer cuáles son los derechos de los pacientes, de ser informado, de buena atención, la atención debe ser privada en establecimientos con cualidades de privacidad, donde se tenga que conocer las normas y procedimientos, las guías clínicas de atención. Léase la Ley General de Salud, por lo menos la parte que nos compete. Declaraciones de las sociedades médicas mundiales, Código de Ética, Deontología del Colegio Médico, normas técnicas, por ejemplo, la norma técnica de la historia clínica, cuáles son las partes de la historia clínica y cuál es la secuencia que debe anotarse. Hay norma técnica para planificación familiar, norma técnica para cáncer de cuello uterino, y ahora es también de mama, y recertificaciones oportunas. Prevención para la inobservancia de los reglamentos. Tenemos que conocer que el Ministerio de Salud debería encabezar, regir todas las conductas de los profesionales e instituciones de salud. Y entonces conocer todas sus normas que corresponde al Ministerio de Salud, pero las instituciones en forma particular, digamos, de salud, fuerzas policiales y militares, sector privado también tiene sus propias normas que se tienen que cumplir, o el médico tiene que conocerlo. Fin de la primera parte. A lo que se refiere a obstetricia forense, no, es una revisión muy ligera, todo lo que han hecho en obstetricia y lo que se debe hacer en obstetricia legal. Obstetricia forense, en ginecología obstetricia, concepto de la rama de la medicina legal que se encarga de la aplicación del conocimiento médico sobre el embarazo, el nacimiento y situaciones de implicancia legal. Campos de aplicación, diagnóstico del embarazo, el parto, el puerperio, donde ahí se tiene que ver los signos presuntivos, amenorrea, hipertrofia mamaria, dermopigmentación, signos generales, signos de probabilidad del embarazo, peloteo abdominal, palpación de límites fetales, gonotrofinas coriónicas, signo de certeza, latidos cardíacos fetales ocultados por el examinador, no por la madre, movimientos fetales. Imagen fetal, pues era una ecografía, una radiografía. Duración del embarazo. El embarazo normal dura 9 meses solares, 10 meses lunares de 28 días, 40 semanas o 280 días. ¿Qué es un embarazo tuárico? El embarazo que se implanta fuera de la cavidad endometrial, que puede ser mayormente en las trompas de falopio, en el abdomen, el ovario, en el cuello uterino y en los cuernos uterinos. Embarazo abdominal, la placenta se fija en el mesenterio. Importante notar que es un caso que, si llegara a suceder, es que se tiene que extraer el feto, pero la placenta que está insertada en las vísceras se deja allí, no se toca. Embarazo cervical que se implanta en el canal cervical entre el orificio externo e interno. Es poco frecuente, pero de grandes hemorragias que ponen en peligro la vida de la mujer. Parto, proceso fisiológico y psicológico, por el cual se expulsa el feto de la cavidad uterina hacia el medio externo. Señales de distensión abdominal reciente, signos de secreción del calostro,
flujo procedente uterino, o sea, los loquios, desgarros, erosiones, hematomas. Aborto, concepto médico. Para nosotros el aborto es la pérdida menos de 22 semanas, pero la parte legal, penal, aborto es hasta la pérdida hasta los 9 meses. Excepción del cuanto al lo que se podría dar es el aborto terapéutico que está legalmente aceptado en nuestro país, donde bajo la solicitud de la gestante se puede proceder a un aborto cuando implica alto riesgo de perder la vida de la madre o de perder algún órgano importante. Aborto espontáneo, sus conceptos, causas fetales, causas maternas, aborto accidental, aunque es bastante difícil determinar muchas veces las causas del aborto, si fue espontáneo o fue provocado. Aborto criminal es el aborto provocado dolosamente para ese fin que legalmente no está permitido, con excepción del aborto terapéutico. Examen en lugar del hecho, los hechos que hay, examen de la madre, pruebas de sangre, orina, cuerpos extraños, que es lo que se veía en años anteriores. En la vagina encontramos instrumentos como sonda de Foley, con una guía metálica para que pueda perforar, entre comillas, las membranas, pero no perforaban solamente las membranas, sino perforaban el útero, perforaban la vejiga o perforaban el recto. Examen del feto, métodos de aborto, hemos encontrado también casos en el abdomen con querosene, las sondas de Foley dentro del abdomen, querosene, lejía, las cosas menos imaginadas que la mujer se sometía, que ya no vemos en la actualidad, o sí se vemos, pero muy excepcionalmente. Y mecánicos, en forma mecánica, dilatación del cuello, con desgarros, sangrado, con posteriores implicancias de complicaciones de infección, hemorragia, perforación uterina, shock séptico, shock vagal, quemaduras, embolia gaseosa. ¿Qué es lo que obliga el médico legal, el examen médico legal? Que si hubo embarazo, que si hubo aborto, origen del aborto, que repito, es difícil determinar muchas veces la causa del aborto, a menos que encuentre allí un objeto que puede ser causante, tiempo de gestación, medios empleados para el procedimiento. En cuanto al examen de una mujer que se presume que ha tenido un aborto, viene un médico, a veces veo médicos que se niegan, no, que vaya al médico legista, no, el médico es cualquier médico, ginecólogo, cualquier médico que está atendiendo a un paciente, tenemos que atender la emergencia. No somos médicos legistas, pero tenemos que atender si hubiera sangrado, si puedo cohibir ese sangrado, si puedo solucionarle su problema y luego irá al médico legista, pero no nos podemos negar a la atención de emergencia del paciente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Qué dice Juan Aníbal? Doctor, quería hacer una consulta.
si en el serum yo pienso, ¿no? Que a través de un maltrato físico, una señorita ha sufrido un aborto, ¿cómo se procede para denunciar? Bueno, es una curiosidad más, ¿no? Pero me gustaría saber, doctor. Está bien su pregunta. Si viene una mujer, hay que, le voy a diferenciar dos, una que sea menor de edad y la otra que sea adulta. El médico tiene que atender la emergencia, es atenderlo. No le interesa llamar al policía inmediatamente, no, es atender la emergencia, que no se nos muera, que no se comprometa la salud de un órgano de la mujer. Si viene con un aborto, suponemos que es un aborto provocado, lo atendemos, vemos todo lo que hay, describimos en la historia adecuadamente, lo atendemos con la normalidad que existe, lo que hemos aprendido con la semiología y todos esos datos, los exámenes auxiliares si se puede. Hago mi resumen de tratamiento, qué es lo que tengo que hacer. Si sospecho yo que es un aborto provocado, comunico a la policía si es que hay la policía. Si es una provincia ya tenemos un juez o fiscal. Se comunica al fiscal. Si tiene usted un jefe de centro de salud, usted le comunica a su jefe de centro de salud, él es el que tiene que comunicar a la policía. No tiene nadie, porque lo comunica a usted o usted llama a la policía, pero registren cuál es el nombre del policía, a quién llamó y a qué hora lo llamó. Pero hay que atender esos casos. Menor de edad. Viene una menor de edad de repente inconsciente, lo trae la policía, no sabe quién es, no sabe que no está sangrando. Como es menor de edad, no puede firmar el consentimiento informado. Creo que en eso ya lo he repetido. En emergencia, ustedes dicen que esta es una emergencia. El médico establece el grado de emergencia o prioridad uno. Entonces, lo que se tiene que proceder a darle la atención adecuada. Y finalmente, informo a la policía igual que en el adulto. Consentimiento informado no es obligatorio en casos de emergencia. Si se pudiera, tiene un familiar, puede hacer firmar el consentimiento informado, es correcto, está bien, pero si no lo tiene, procedan, atiéndanlo bien y luego comunican a la autoridad. Y su autoridad es, como repito, es su jefe de servicio, su jefe de departamento, el jefe del director. Ellos comunican a la policía y si ellos no están, usted llama a la policía o llama al fiscal. No sé si atendí la pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Hay preguntas, algún comentario, algún aporte que pueda hacer?
¿Qué pasó? Bueno, si no hay preguntas, te daríamos por terminada nuestra reunión. Muchas gracias, doctor. ¿Qué Sí, dice aquí? ¿Estamos de acuerdo? sí, doctores, sí estuvo claro la clase, no hay preguntas. Si quieren, lo anotan nuestros teléfonos, o los que estamos como docentes, a veces desde la distancia nos llaman, no nos vamos a negar, la podemos atender cualquier cosita, cualquier sugerencia, no habría ningún problema con ustedes. Gracias por su atención, nos estaremos viendo después. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, nos vemos hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Ya, Muchas gracias, gracias, doctor. gracias, gracias, gracias.